Entre 1861 y 1885, 30 millones de italianos emigraron de sus tierras natales, siendo el continente americano el más grande receptor de esa diáspora. Pero esos emigrantes tuvieron preferencias. Contrariamente a la creencia muy difundida en Latinoamérica, no fueron los italianos del sur los que más prefirieron Sudamérica, sino los del norte, mientras que los italianos del sur prefirieron emigrar a América del Norte, especialmente a la costa este y el medio oeste de Estados Unidos. ¿Por qué se dio este fenómeno? Si te interesa saberlo, no te pierdas este video. Italia como país recién existió a partir de 1870. Antes de eso, la península itálica se encontraba dividida en varios estados independientes con particularidades culturales y económicas. Con el tiempo lograron conformar un solo país, pero las diferencias perduraron o se acrecentaron, especialmente las económicas. Los estados del norte fueron durante mucho tiempo más ricos que los del sur. Ahí se encontraban importantes ciudades comerciales como Génova o Florencia. Pero también, con la revolución industrial, en el norte se instalaron industrias como la textil, la metalúrgica y la química. Piamonte, Liguria y Lombardía fueron las regiones más beneficiadas por la radicación de industrias. Mientras tanto, el sur no se vio tan favorecido y la economía siguió girando en torno a la agricultura. El sur tuvo un pasado más feudal y una relativa falta de inversiones que los llevaron a quedar atrasados en materia productiva. Esta brecha entre el norte y el sur se consolidó luego de la unificación de Italia en 1861 y continúa hasta hoy. El salario medio diario en el norte de Italia ronda los 104 euros brutos, mientras que en el sur los 77. El norte es un 34% más productivo. Las diferencias económicas también trazaron estereotipos en torno a esa grieta. Los del norte son percibidos como más fríos, formales y puntuales. Los del sur son vistos como más cálidos, sociables y relajados, pero centrados más en la vida social que en el trabajo. Los del sur llaman de manera despectiva polentoni a los del norte, que significa comedores de polenta, mientras que los del norte les dicen terroni a los del sur, algo que vendría a significar como campesinos. La emigración de italianos al resto del mundo se debió a dos factores principales. Por un lado, una importante explosión demográfica debido a una natalidad alta y a un descenso de la mortalidad infantil, y por el otro, un agotamiento del modelo agrícola. Cientos de miles de trabajadores fueron expulsados del campo y, aunque la industria pudo absorber a algunos de esos trabajadores, este efecto fue limitado. También, en 1880, una plaga de filoxera atacó los viñedos, dañando a toda la industria del vino, lo que generó que muchos agricultores quebraran y que miles de trabajadores rurales se quedaran sin trabajo. Los italianos del norte emigraron primero. Eligieron Sudamérica por la posibilidad de conseguir tierras aptas para la agricultura, dado que eran principalmente granjeros y trabajadores rurales. Países como Argentina y Brasil fomentaron esa inmigración ofreciendo la posibilidad de adquirir tierras baratas y de formar colonias agrícolas en los territorios que fueron ampliando con la expansión de sus estados. También ofrecieron facilidades como subsidiar los viajes transatlánticos y condiciones ventajosas cuando arribaran hasta que pudieran asentarse. La emigración del norte de Italia hacia América comenzó alrededor de 1870 y se extendió hasta el 1900. Los destinos principales fueron Argentina, Brasil y Uruguay, aunque también hubo emigración menos importante a países como Paraguay o Perú. Los italianos del sur, por su parte, comenzaron a ser preponderantes a partir del año 1900 y continuaron una emigración masiva hasta 1921. A diferencia de los del norte, que buscaban tierras para instalar granjas y cultivos,
Los del sur en general solían ser trabajadores y emigraron en búsqueda de empleos industriales. Estados Unidos se encontraba en auge en esa etapa y las industrias como la frigorífica o la metalmecánica demandaban mano de obra. Esta división entre norteños eligiendo América del Sur y sudeños eligiendo América del Norte no fue rígida. Hubo emigración de todas partes hacia ambas regiones del continente americano, pero una corriente se volvió más preponderante que otra en cada región. En Argentina, el 53% de los italianos que llegaron lo hicieron desde el norte de su país. Al ser una inmigración más antigua, a partir de 1870, cuando décadas después llegaron masivamente los del sur, ya habían hasta nietos de aquellos inmigrantes norteños, por lo que su impacto demográfico en Argentina fue mayor, aunque el porcentaje entre ambos orígenes haya sido bastante equilibrado. Brasil también aprovechó la crisis que atravesaba Italia luego de su unificación para atraer colonos que aseguraran la soberanía de territorios poco poblados en el sur del país. Con medidas como pasajes subvencionados y el ofrecimiento de tierras para trabajar, los italianos del norte se asentaron y formaron colonias. Algunas prosperaron y dieron pie a ciudades que crecieron como Caxias do Sul, Bento Gonçalves y Garibaldi. Al encontrarse el sur bastante distante del centro de Brasil y con conexiones deficientes, se generó un efecto isla donde los italianos mantuvieron muchas de sus costumbres y no se mezclaron tanto con el resto de los habitantes del país, conservando tradiciones y una identidad muy particular hasta hoy. El caso de Uruguay es similar al de Argentina. El 44% de los uruguayos tiene ascendencia italiana y alrededor de 130.000 tienen la ciudadanía italiana, lo cual es remarcable dada la pequeña población del país. Otros países de América del Sur recibieron inmigración italiana, pero en números mucho más discretos, como Paraguay, Perú y Venezuela. En Estados Unidos, hasta el 80% de la inmigración italiana provino desde lugares como Sicilia, Calabria, Campania y Abruzos, o sea, el sur. Los italianos se instalaron preferentemente en la costa este, donde se encontraban los centros industriales. Nueva York es la ciudad con mayor población de italoamericanos en Estados Unidos, concentrándose principalmente en barrios como Manhattan, Brooklyn y el Bronx. La inmigración de italianos del sur, en general gente trabajadora, también trajo consigo el surgimiento de la mafia. Es en Nueva York donde residía el poder de la mafia italiana, controlada por 5 familias principales. Pero también existían otros centros de poder como en Chicago. Ahí operaba la famosa Chicago Outfit, que generó figuras trascendentes como Al Capone y Johnny Torrio. La pizza se volvió un alimento típico de ciudades como Nueva York o Chicago gracias a esa inmigración. En la costa oeste, los italianos fueron pioneros en el cultivo de la vid, asentándose a partir de 1880, dieron pie a la famosa industria vitivinícola de California. A pesar de que Italia no tuvo posesiones en América como España, Portugal o Inglaterra, han dejado una importante marca en la cultura y la demografía del continente, tanto como si las hubieran tenido. ¿Conocías estos datos sobre los italianos en América? ¿Tienes ascendencia italiana? Comparte tus ideas en la caja de comentarios, no olvides un like y nos encontramos en otro video. ¡Saludos!